Bienvenidos a un nuevo episodio de En Vínculo. En esta ocasión abordaremos un tema que normalmente se entiende como operativo y de cumplimiento, pero que en realidad es profundamente humano y estratégico, la cultura de calidad en la planta de producción. Vamos a cuestionar algo que muchas organizaciones dan por resuelto. ¿Realmente entendemos para quién trabajamos en la línea de producción? ¿Estamos fabricando unidades de producto o construyendo seguridad para un paciente? Para ello nos acompaña Francisco Méndez, gerente general de Laboratorios Vago, un referente líder en la industria farmacéutica enfocado en la ética, sostenibilidad y propósito empresarial. También nos acompaña nuestra moderadora, Claudia Velasco, CEO de Cercal Group, y Maguat, con una amplia trayectoria en la industria farmacéutica y en la articulación entre regulación, operación y tecnología en entornos GMP. Gracias, Kim. Bueno, estoy muy emocionada para toda nuestra comunidad hoy de compartir con Francisco Méndez. Justo antes de grabar, estaba comentándole a Francisco que para mí es un orgullo poder tener estos espacios donde se pueda ver los rostros detrás de las operaciones farmacéuticas, del trabajo que hay detrás de un producto farmacéutico. Y creemos que la industria farmacéutica es una industria estratégica, es una industria importante para América Latina y para su desarrollo. Francisco, bienvenido. Gracias por estar hoy con nosotros. Y quisiera partir que te presentes, nos cuentes cómo llegaste a esta industria, cómo te apasionaste por la industria farmacéutica y también tu visión de la industria. ¿Por qué es tan importante? ¿Tú crees que es una industria estratégica? Y bueno, te queremos escuchar y conocer. Muy bien, bueno, frente a la primera pregunta, Claudia, y agradecer naturalmente este espacio para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Y hacer entender, digamos, de que detrás de cada cajita, ¿no es cierto?, como llamamos, de medicamentos, hay todo un mundo, ¿no es cierto?, que se construye desde atrás para poder llegar al paciente. Mira, yo llegué el año 1980 a la fuerza de ventas del Laboratorio Vago, cuando, digamos, todavía estábamos aquí en Chile dentro de los últimos lugares del ranking. Hoy día estamos dentro de las primeras compañías. En el mercado ético, aquel que se genera a través de la receta médica, somos el primer laboratorio en unidades, dejando a un lado los productos genéricos y los productos, digamos, de marca propia que puedan tener las cadenas. Somos la primera compañía ahí, bueno, y en valores estamos un poco más abajo, lo que implica que tenemos un precio promedio, ¿no es cierto?, que es inferior al promedio del mercado. Eso también es muy bueno porque alta calidad, un precio al alcance del paciente, lo que siempre ha sido un poco también la misión El que tenemos desafío también. exacto, que haya accesibilidad, digamos, al medicamento en todos los niveles socioeconómicos del país, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, oye, mira, a ver, ¿qué se puede decir si es estratégica o no? La compañía, por supuesto, y la industria farmacéutica, y sobre todo la de producción nacional, es sumamente estratégica porque además permite al país tener una soberanía sanitaria. Fíjate que esto lo vivimos en la época también de la pandemia, cuando se cerraron, ¿no es cierto?, las fronteras, se cerraron los puertos, los aeropuertos. Si no hubiésemos tenido acá una industria local, ciertamente que nos habríamos visto muy, muy complicados en el país, porque nosotros seguimos trabajando allí intensamente, produciendo medicamentos para las necesidades de la población. O sea que evidentemente, si no, no habría sido posible. Eso es lo que hizo la industria nacional en general, de abastecer, digamos, adecuadamente las necesidades que teníamos los chilenos en esa época. Entonces es una industria estratégica porque nadie te dice que el día de mañana puede pasar lo mismo. Entonces no todo lo puedes traer importado, ¿no es cierto?, aunque sea un tema de precio, ¿no? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, además de construir con calidad, y yo decía accesibilidad, ¿no es cierto?, está el tema de que nosotros en Chile somos uno de los países también que tiene uno de los mejores precios, digamos, en América Latina. Eso medido por IQVIA, que es la empresa que audita el mercado farmacéutico en el mundo, una de las más importantes, ¿no? No es la única, pero que muestra, digamos, en el ranking que somos uno de los países más económicos, ¿no? Una de las dificultades que tiene aquí nuestro paciente es, bueno, el gasto de bolsillo, que se llama, porque aquí, a diferencia de los países latinos que están al lado nuestro, tienen algún tipo de subsidio, digamos, para el medicamento, cosa que aquí, digamos, a menos que tú seas un paciente que esté en el programa GES, ¿no es cierto?, del Estado, no podrías tener accesibilidad y tendríamos que tener, digamos, obviamente un gasto más importante. Ahora, lo relevante de la industria nuestra es que te diría yo que el 80% de lo que se consume en Chile son productos fabricados en Chile.
Entonces eso también es muy relevante. El 20% son productos importados, ¿no es cierto? Sobre todo productos de innovación de las empresas farmacéuticas internacionales de investigación, ¿no? Eso es lo que te puedo decir a grosso modo, ¿no? Digamos, de lo que es la industria acá en Chile, digamos, ¿no? Sobre todo la que tiene planta farmacéutica. No, y claro, y me encanta lo que tú pones sobre la mesa porque cuando hablamos de datos, que yo creo que son importantes, América Latina produce menos del 3% de los medicamentos a nivel mundial. Eso sí. Y podemos darnos cuenta que el 92% de los principios activos también son importados. Y nos Eso vamos sí. dando cuenta que no sea un dato bueno ni malo, ¿no? Acá no estamos hablando de eso, pero claramente la manufactura es importante y nos vamos dando cuenta que la industria farmacéutica va mucho más allá de solo el producto, ¿no? Su desarrollo, la investigación clínica, los procesos de manufactura, las cadenas de suministro, los hospitales, las áreas citostáticas y todo esto para llegar a un paciente y hablar del acceso. ¿Qué he podido ver yo? Y bueno, tú que lideras una empresa como Vago, que además es una empresa que ha tenido muchos hitos en torno a las personas. Cuando hablamos de cultura, Francisco, ¿qué tan importante es la cultura cuando hablamos de desarrollar productos como farmacéuticos, que yo los llamo productos de virtud, ¿no? Porque no estamos hablando, no sé, de productos commodity, ¿no? Estamos hablando de productos que impactan en la vida de las personas y a veces cuando hablamos solo en el precio, como tú dices, se limita porque tenemos que hablar de eficiencia, de eficacia, de seguridad y todo eso se vive en una planta que yo creo que algunos que están acá tal vez nunca han ido a una planta farmacéutica, que es sistemas de apoyo crítico, personas, procesos, validaciones. ¿Cómo se desarrolla una cultura de calidad en un lugar donde hay tantas personas, todo es urgente, hay tantos cambios, hay tanta regulación? ¿Cómo lo ha logrado Vago y tú como líder, cómo lo ves? Mira, yo creo que este es un proceso paulatino, progresivo, sistemático, que viene de muchos años para construir una cultura, evidentemente, que requiere, ¿no es cierto?, una serie de intervenciones. Primero que todo, hay que tener claro de que tenemos un propósito, que es impulsar, ¿no es cierto?, el cuidado de la vida y la salud. Lo hacemos además con innovación sostenible. Yo creo que el tema pasa porque a las personas se les hace ver, mire, aquí usted está fabricando un producto que puede ser para su hijo, para sus padres, para sus amigos, para su familia en general, para sus vecinos. O sea, no está construyendo, digamos, para alguien que usted no conoce, también está construyendo un producto, ¿no es cierto?, con calidad para a quienes a usted le rodean. Entonces eso sensibiliza ciertamente muchísimo a quienes trabajan en esto. Piensa tú que aquí estamos hablando de que desde que llega la materia prima, que es importada, porque en Chile no tenemos empresas farmacoquímicas, solo farmacéuticas, tenemos entonces que pensar en 500 controles de calidad como promedio. Entonces, desde que llega la materia prima, que se empieza a controlar y de ahí en adelante, con todo el proceso que viene, significa entonces que cada paso que se da es asegurarnos que efectivamente vamos a tener un producto de la calidad, seguridad y eficacia, como muy bien mencionabas tú, ¿no es cierto?, que es lo que se requiere y lo que está estandarizado de acuerdo a la farmacopeas, ¿no? Entonces, por lo tanto, bajo esa mirada, ¿no es cierto?, y bajo esa conciencia que se le coloca, digamos, a quien está operando ya, a quien está fabricando. Y entonces nosotros hablamos aquí que tenemos que tener una construcción de calidad, pero a la primera, ¿no? Ciertamente cualquier industria puede tener errores, pero los errores se detectan antes que salgan al mercado. De tal manera de que nunca un producto que no cumpla todos los estándares que están establecidos va a salir al mercado, y eso es una condición que desde el fundador de la compañía, hace ya más de 90 años, dictaminó. O sea, aquí en Vago la calidad es intransable. Por lo tanto, aunque esté gritando el área comercial que quiere un producto, porque lo necesita para abastecer, pero si no cumple, digamos, todos los estándares de calidad que están establecidos en la farmacopea, es imposible, no va a salir, por muy mínimo que sea. Entonces, además, como tú sabes que en la farmacopea hay rangos, Claro. en estos rangos, digamos, también se trata de elegir el rango óptimo, ¿no? O sea, cumple de aquí hasta allá, ok, no basta con solo cumplir lo mínimo, lo que nos interesa es cumplir, digamos, aquello que vamos a asegurar la calidad. Entonces, por eso hablamos que aquí se construye la calidad, no es un hecho espontáneo. Por lo tanto, tiene que ver, digamos, con un cambio cultural importante la gente que llega a trabajar acá. Nuevamente, hoy día viene gente que ya trabaja en la industria, en otra compañía, que ya tiene una historia, ya sea nacional o extranjero. Pero, en definitiva, quienes no han pertenecido a la industria
ese es un tema, digamos, cultural y que se va transmitiendo de generaciones de trabajadores, porque los que llegan, los más antiguos, les hacen ver, le construyen esta idea también, digamos, de que es la manera de hacer las cosas, no hay otra. Entonces, bajo esa mirada también la cultura no solamente la construyen los jefes o lo que se dictamine, ¿no es cierto?, en una política. Una alta gerencia, sino es todo el ecosistema, ¿no? Todo el ecosistema que está sensibilizado y que naturalmente hace que esto ocurra, porque no basta que esté escrito en alguna parte, eso se tiene que vivir, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es parte, digamos, de la construcción. Así hemos llevado todos nuestros procesos culturales, porque en definitiva esto es parte, digamos, de la cultura, ¿no? Construir, fabricar con calidad. Claro, y estaba pensando en lo que decías un poco, y yo creo que es muy difícil para alguien que nunca ha trabajado en la industria farma entender la industria farma. A mí me pasa cuando trato de empresas que intentan incursionar, porque a veces se ve una industria lenta, una industria compleja, pero realmente es que sí, trabajamos en la salud de las personas, entonces hay muchos controles, sí, todo va un paso a la vez. Y tú como líder, como alta gerencia, ¿cuál crees que son los desafíos más grandes cuando hablamos también de una manufactura local? Porque estamos hablando de costes fijos muy altos, ¿no? Costes energéticos, que para quienes nos están viendo acá, desde los sistemas de apoyo crítico, las nuevas inversiones de planta, asumir los cambios regulatorios que se vienen, ir a nuevos mercados. ¿Cómo un líder en la industria farma como tú, que lleva tantos años, que lidera un grupo, cuáles son los desafíos que más te has enfrentado y cómo lo has logrado ir manejando en esta industria que es hermosa? Yo estoy muy orgullosa de pertenecer, pero que es desafiante, ¿no? Que es rápida, pero al mismo tiempo, llamémoslo, cambia, depende de regulaciones. Bueno, sin duda que es una industria sumamente regulada y es una industria que uno mira a través del tiempo cómo también los costos se han ido incrementando por todo lo que tú mencionas, ¿no? Por la energía, por los temas regulatorios, que están muy bien porque van de la mano cómo va creciendo y desarrollándose el país. O sea, Claro. uno no quería que fuera distinto y uno mira los modelos, ¿no es cierto?, de los países de alta vigilancia sanitaria y dice, bueno, nosotros tenemos que llegar allá. Evidentemente que eso tiene un costo, evidentemente que uno trata, digamos, de lo posible, ¿no es cierto?, de mantener costos y márgenes razonables de tal manera de no traspasar todo esto al paciente, evidentemente. Pero bueno, pero parte por todo, digamos, toda la logística que tiene que haber acá. O sea, bueno, voy a fabricar, pero todo depende del volumen también, ¿no es cierto? Si fabrico mayores volúmenes, voy a tener costos unitarios menores, entonces, por lo tanto, es parte, digamos, de una buena planificación, digamos, de toda la cadena de suministro. Bueno, ciertamente uno de los grandes retos que tiene todo líder de una industria como la nuestra es que cómo tiene, digamos, costos que le permitan, digamos, primero que todo, competir. Hoy día tenemos una competencia bastante desigual en el país. Una de ellas tiene que ver con los proveedores que vienen y manufactura que vienen de la India y de la China. ¿Ah? Eso porque nuestro sistema regulatorio acá es muy exigente con las empresas locales, pero tiene también una obligación. Y esta obligación es ir a visitar las plantas que están en la India y estar en China, como lo hacen otros países latinos. Y en Chile, digamos, la verdad que eso no se ha sostenido, lo hemos hablado con las autoridades, digamos, a través de nuestra agrupación gremial, digamos, ya en varios periodos, de tal manera que esto, digamos, se tome en serio, porque en definitiva, si solamente te guías con lo documental y no estás ahí, y los inspectores no miran lo que se está haciendo y de la manera que se está haciendo, claramente, digamos, que evidentemente podemos tener, digamos, una situación complicada. Entonces, esos son, claro, evidentemente productos que vienen más baratos, pero más baratos y uno no sabe qué calidad, la verdad es que es la que se está sosteniendo. Hemos tenido problemas, digamos, en el mercado nuestro, digamos, con, por ejemplo, la Central Nacional de Abastecimiento, queriendo, digamos, abaratar costos, se ha encontrado con la realidad de que al final ha tenido que desechar productos que ha comprado porque no cumplen la exigencia. Entonces, evidentemente ahí hay un tema, digamos, que en la industria nuestra tiene que ver, digamos, mucho cuando hablamos del tema de costo. Bueno, ¿con quién compite? Si compito localmente, el mayor problema no voy a tener. El tema es cómo compito yo con los que vienen de afuera y no son auditados. Y esa es una parte relevante, digamos, porque te digo yo, conversando con directores del Instituto de Salud Pública que ya no están hoy día porque fueron de otra época, me lo contaban. Mira, yo fui a empresas en China y me encontré que había pisos de tierra.
¿me entiendes tú? Entonces, donde envasaban. Entonces, encuentras tú con eso, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, y nosotros tenemos una exigencia tremenda para cumplir los estándares que cada día son más altos, ¿no? Y por lo tanto, requiere inversiones millonarias las plantas, ¿no? Entonces, evidentemente, es un tema que hay que considerar. Entonces, la complejidad que esta industria tiene es bastante grande. ¿Cómo compite con ciclos de productos que cada día son más cortos, ¿no es cierto?, por un lado, y además con costos razonables, digamos, que te permita a ti, digamos, tener un margen para sostener también una fuerza laboral que también queremos que tenga una buena calidad de vida, ¿no es cierto? No, y me encanta lo que tú dices, porque después quería entrar, sé que tenemos un tiempo, pero me gustó mucho ese punto que pusiste sobre la mesa. Yo tengo una hipótesis, Francisco, a ver tú qué opinas, porque obviamente es una hipótesis basada un poco en lo que he podido ver en la TAM y en Chile. Creo que la reducción de la conversación, el debate al precio en la industria farmacéutica puede limitar la visión transversal de lo que implica la eficiencia, la eficacia y la calidad. Entonces, a veces la reducción al precio, que yo creo que sí es una variable, pero no la única, ¿no? Porque necesitamos lo que tú decías. Recuerdo una experiencia que contó el director de nuestra empresa, Raúl Quevedo. Hay casos en India que simulan plantas temporalmente mientras viene la auditoría, o no todas las plantas certificadas han pasado realmente por auditoría. Entonces, lo que tú dices es válido y es un buen punto sobre la mesa. ¿Cómo empezamos a hablar más de acceso más que precio, ¿no? Y creo que eso es una hipótesis que tengo, que esa conversación y articulación va a ser importante. ¿Cómo tú ves hoy el futuro de la industria farmacéutica en Chile? Yo sé que 2030 es muy cerca, Francisco, y tú me vas a decir, Claudia, estamos a la vuelta de la esquina del 2030, pero tú que llevas tantos años en Vago, que es una industria nacional, que ahorita están trabajando en seguir creciendo, que tienen esta visión humana tan admirable de mi parte, lo que han hecho en cultura, en conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Cómo ves la industria al 2030? Y si tú pudieras decir, ¿qué esperas del nuevo gobierno? ¿Cómo esperas que se aborde la industria hacia el 2030 y cómo la ves tú desde tu liderazgo en Laboratorios Vago? Mira, yo te puedo hablar, claro, muy particularmente desde nosotros, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos proyectos para seguir creciendo y desarrollándonos más allá del 2030, o sea, el 2030... Claro, yo sé que esto es al lado, o sea, te estás... Sobre todo cuando te digo que tenemos un horizonte de productos nuevos. Si ya tomamos la decisión de un producto nuevo, son 4 años para que esté en el mercado. Sí, total, eso para ti 2030 es mañana, yo lo sé, Pero evidentemente que la empresa va a seguir, incorporando tecnología, va a seguir utilizando la inteligencia artificial en todos los procesos, ¿no? Por lo tanto, va a ser cada día más eficiente y por lo tanto por ahí pueden haber también interesantes ahorros en los costos y sobre todo, digamos que seguramente también va a ir cambiando lo que es todos aquellos productos de síntesis química hacia productos biotecnológicos, a otro tipo de productos también que hoy día se están investigando y que ya va a ir cambiando ciertamente un poco cómo tratar las distintas patologías y por lo tanto van a ser cada día los productos más certeros. Vamos a ir directamente al punto donde el organismo requiere, digamos, ser intervenido. Hoy día nuestros productos de síntesis química en general van a todos los receptores de todo el organismo. Es distinto, va a ser mucho más orientado, mucho más específico y por lo tanto, bueno, hay industrias en el mundo que están trabajando en eso. Nosotros somos también una empresa que somos como, yo le diría, un socio de primera elección en América Latina, no solamente en Chile, para ser, digamos, socio estratégico para esas compañías que requieren, digamos, de tener también presencia local y manufactura. Exacto, y latinoamericana también. Entonces, por lo tanto, digamos, ahí somos una empresa confiable por todo lo que tú ya también mencionas. En consecuencia, digamos, yo veo un futuro, digamos, que va a ser cada día con mayor accesibilidad, digamos, a la gente, digamos, para cumplir sus terapias como corresponde. Yo creo que hay un gran desarrollo, sobre todo en los temas oncológicos, temas hospitalarios, que es el mercado que más crece, ¿no? Más que el mercado del retail farmacéutico, el que más crece es el mercado de las clínicas, los hospitales, digamos, ese mundo más institucional, ¿no es cierto? Por ahí va, digamos, el crecimiento en América Latina, no solamente en Chile, ¿no? Totalmente. Este tipo de productos y muchas empresas se han orientado mucho más para allá,
Así que va a cambiar el mundo también sobre qué productos van a llegar en los próximos tiempos, ¿no? ¿Qué No, y tipo lo de... que tú dices. Y las terapias también están yendo a ser mucho más focalizadas a través de terapias genéticas, celulares, biológicas, ¿no? Y hacia allá va esa dirección en este momento de transformación, ¿no? Yo lo veo como una revolución. Estamos con el IoT y la inteligencia artificial, sistemas, manufacturando más unidosis. Y como para ir cerrando y abocando, hay un punto que quería preguntarte, como las dos últimas preguntas para ya dejarte. Hay un tema de reputación. Yo creo que la industria farmacéutica es una industria maravillosa, con muchos actores en sí misma, ¿no? Quienes manufacturan, quienes importan. Y hay aspectos un poco que el paciente no siempre conoce esta industria. ¿Tú crees que es importante acercar la industria a los pacientes, que se vea qué pasa detrás de un medicamento y lo que tú dices también de lo que pasa en la farmacia asistencial, de lo que pasa en los hospitales? Porque tal vez hay esta necesidad de conocer que va más allá de un producto, ¿no? ¿Tú cómo ves eso en términos de la experiencia del paciente? Bueno, yo creo que hay una gran deuda que tiene la industria farmacéutica en eso, porque nos hemos focalizado mucho en quienes generan la demanda, que son los médicos o los profesionales de la salud, pero no llegamos hasta el paciente. Hoy día se han formado agrupaciones de pacientes, algunos laboratorios están trabajando en eso, nosotros también, pero es muy incipiente, estamos hablando de un grupito nomás, ¿no es cierto? Muy Claro. pequeñito, muy acotado. Pero mira, nosotros por lo menos abrimos también nuestras puertas a que vengan, ¿no es cierto? Bueno, sobre todo gente que está relacionada con el ámbito de la salud, que conozcan, Claro, claro. ¿no es cierto? Que conozcan nuestra planta, también a las autoridades de salud, que conozcan cómo se hace un producto farmacéutico, que queden sorprendidos, porque la verdad que ellos tienen una idea prefijada que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando llegan a una planta como la nuestra, se sorprenden. Mira, todos estos pasos se siguen. Después se le hace una charla con los químicos farmacéuticos, expertos en los distintos temas, para contarles qué pasa desde que llega la materia prima a la compañía, desde que sale el producto terminado, todo este proceso que se realiza, ¿no es cierto? En realidad quedan muy, muy sorprendidos, incluyendo personas que son, digamos, del Instituto de Salud Pública, que uno pudiera pensar, ¿no es cierto?, que saben muchísimo del tema, pero la verdad es que yo creo que hay que también tomar los buenos ejemplos. En Europa, por ejemplo, para ser parte de un regulador, tiene que haber trabajado en la industria. Y eso aquí, digamos, no ocurre. Y yo creo que eso acercaría mucho más, digamos, al regulador, que es la autoridad, con nosotros, ¿no es cierto?, por un lado, y cómo llegar al paciente, porque ellos también te ponen muchos límites, ¿no? O sea, usted no le puede contar esto al paciente. No, hasta aquí nomás, esto es para el médico, esto es para el químico farmacéutico, no es para el otro. Entonces, en definitiva, sí hay una deuda en general de la industria, por un lado, es cómo llegamos también al paciente, al que toma el medicamento, ¿no es cierto? En fin, bueno, se están buscando mecanismos. Hay códigos QR hoy día que te cuentan a distintos tipos de pacientes que tienen discapacidades, por ejemplo. Por eso tenemos productos con el código Braille. Mañana saldrán productos con este código que le va a ir por la vía auditiva contando un poco lo que es el producto. En fin, la dosis unitaria que tú mencionabas también, que no solamente es para el punto de vista, digamos, de una institución médica, sino que también para un paciente que puede aportar, en fin. Yo te diría que hay bastante que avanzar por ahí todavía. Entonces estoy totalmente de acuerdo que no se conoce todo lo que hay detrás. Por eso es que quedan tan sorprendidos. Mira, inclusive trajimos hasta los vecinos, como nosotros estamos en un Me lugar... encanta, claro, porque la ubicación de la planta está en una comunidad. O sea, también es muy Exacto. interesante que Y trajimos a integrarlos. comunidades de vecinos para que conozcan la planta, vean lo que se hace y vea que todo, digamos, se hace además respetando el medio ambiente y todo ese tema, digamos, que es fundamental que conozcas, que no es solo, digamos, un tema químico, sino que es mucho más que eso. Que hay Claro, personas, hay historias, hay familias, hay esfuerzo y sobre todo yo lo veo más como una oportunidad porque, insisto, el poder mostrar la industria, ver toda esta capacidad humana, valórica y cultural que hay, ayuda a que los pacientes, los usuarios finales vean el producto más allá del costo, ¿no? Del precio. Y para ir cerrando, Francisco, ¿qué mensaje le darías a las altas gerencias de la industria farmacéutica que tal vez manufacturan o no, que hacen parte de la cadena, que son de las áreas logísticas, laboratorios? ¿Cuál es tu mensaje como líder para ellos, para seguir fortaleciendo la industria y poder ir generando ese acercamiento más al paciente y esa
el mostrar todo el valor que hay detrás de esta industria. ¿Algún mensaje les dejarías a Mira, quienes el te están mensaje viendo yo acá? creo que está bien implícito por todo lo que tú has comentado, que tiene que ver, digamos, cómo humanizamos un poco más a la industria y que no se vea como un ente, digamos, como una fábrica, como una máquina, como química, sino que se está hablando, digamos, de que se está construyendo muy bien a través de personas para personas y que ese es un mundo, digamos, que es muy humano porque se está pensando en el bienestar de las personas. Y yo creo que ese mensaje, esa manera de llegar, digamos, es una parte que sería interesante que todos los CEOs, digamos, y todos los que conducen una industria farmacéutica sean capaces, digamos, de llegar a transmitir y no se vea como una fábrica de crear, digamos, simplemente un producto, lucrar con el producto y lucrar con la salud. No, no es el tema. El tema es mucho más allá, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta humanización que tiene que ver ¿no es cierto?, en la industria y que se tiene que transmitir y conocer. Ese sería mi mensaje con respecto a ese punto. Y como para cerrar, yo creo que es imposible ¿no? Porque en una planta farmacéutica pasan tantas cosas que si no hay un propósito por parte de quienes están, es muy difícil sacar adelante todos los desafíos o auditorías que vienen. Y bueno, para cerrar, ¿algún mensaje que quieras dejarles a los que nos están viendo hoy aquí en Vínculo para que todos, bueno, te conozcan, algo que te gustaría contarles? Y desde ya agradecerte, Francisco, porque hemos aprendido muchísimo en este espacio y espero que se repita. Gracias, Claudia. Mira, yo creo que también el mensaje va porque para toda la industria se requiere también empresas como la de ustedes, Claudia, que nos ayudan, que nos colaboran, que nos permiten construir, que nos permiten tener otras miradas para tener cada vez un producto de mayor calidad. Eso es algo que se construye, por lo tanto tiene que haber, además, fuera del esfuerzo y lo humano, tiene que haber también conocimiento. Y yo creo que con el conocimiento también, digamos, se va haciendo cada vez, digamos, un mundo mejor. Entonces, no es solo eso, digamos, la parte humana, digamos, que estamos hablando, la experiencia, la vivencia y la manera de mirar, digamos, la vida, sino que tiene que ver cómo también nos rodeamos de personas que nos contribuyen, digamos, a mejorar cada día más. Así que en ese sentido también es parte del agradecimiento que tenemos como industria. ¿Ah? Gracias, Francisco. Y la confianza, ¿no?, que se va desarrollando en el tiempo y tú hablabas, imagínate, desde los años 80 haciendo industria tanto tiempo y la confianza va siguiendo en el tiempo, ¿no? No se puede forzar y yo creo que estos espacios permiten que vayamos generando más confianza a esta industria farmacéutica que es tan importante. Exactamente. Gracias, Francisco, por este espacio, por acompañarnos hoy y desde ya dejamos abiertos a todos a que conozcan a Laboratorios Bagó, entren a su página web, vean todas las iniciativas que han hecho de conciliación de vida familiar, laboral, certificaciones, así que muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Bye. Chao.